El primer gobierno de Menem fue el mejor gobierno de la historia. Muy buena gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a este nuevo video del canal El Pintor Gris. En este pequeño pero sustancioso video, Javier Milei nos va a explicar por qué, según él, el primer gobierno de Menem fue el mejor gobierno de la historia argentina por escándalo. Es decir, ¿me entendés? Vos que hiciste eso... ¿Te gusta el durazno, como dicen? Bancate la pelusa. Bancate la pelusa. Así que ponete cómodo y prepara tus sentidos, porque lo que viene te puede llegar a sorprender. Puede haber otra bomba, cuidado. Bienvenidos a una nueva edición de Historias Innecesarias. ¿Cómo están? Yo, Carlos Saúl Menem, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios. Creo que el juramento debería ser distinto. El juramento es igual para todos. Desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación. Creo que el juramento debería ser distinto. El juramento es igual para todos. En Argentina hubo dos atentados terroristas confirmados. Uno fue a la Embajada de Israel, el 17 de marzo de 1992. De ese primer atentado que sufrió nuestro país pasaron ya 27 años y no hay ningún culpable. Solo se sabe que fue llevado a cabo por el grupo terrorista de la Yihad Islámica, un brazo armado del Hezbollah. El segundo atentado fue el 18 de julio de 1994, a la AMIA, la Asociación Mutual Israelita Argentina. Los sospechosos, los mismos, Hezbollah, pero por supuesto ningún culpable hasta el día de hoy. La investigación, al igual que con el atentado anterior, fue completamente turbia. Hubo varios juicios, un fiscal muerto que hasta el día de hoy no se sabe si fue un suicidio inducido o un asesinato, y recién el 28 de febrero de 2019, 4 condenas solamente por encubrimiento. Estos atentados fueron durante el gobierno de Menem, y mientras tanto, ese mismo gobierno abastecía ilegalmente de armas a Croacia y Bosnia, estos últimos apoyados por Irán. Una bomba, cuidado, vení. En la edición de hoy vamos a hablar sobre un hecho que para mí es de los más retorcidos en la historia de nuestro país. Un tema que estoy seguro que las nuevas generaciones desconocen por completo. Desde mi punto de vista, el doctor Menem ha sido el mejor presidente no solo desde el regreso de la democracia, sino que ha sido el mejor presidente de la historia argentina. En febrero del 1995, un agente de inteligencia llamado Mario Aguilar Ricci envió una carta al ministro del Interior del gobierno de Menem, Carlos Corach. En esa carta, el espía decía que había en marcha un posible atentado contra Carlos Menem Jr., que está relacionado indirectamente con el tema AMIA, y que es un mensaje al presidente. Un mes más tarde, el accidente. Marzo del año 1995. El país se estaba preparando para las elecciones y todo apuntaba a una reelección de Menem. Carlos Menem Jr., el hijo del presidente, estaba piloteando un helicóptero junto a otro famoso piloto argentino. Según la versión oficial, la hélice del helicóptero chocó con unos cables de alta tensión y la máquina terminó precipitándose a tierra. Carlos Menem Jr., de 26 años, y Silvio Oltra murieron. Zulema, la madre de Carlos Menem Jr., mandó fotografías a Gendarmería para hacer una pericia y determinaron que podría haber 2 impactos de bala en la aeronave. Eso fue completamente desestimado por el juez de la causa, Carlos Villafuerte Russo, un hombre que, al día de hoy, sigue siendo juez. Y uno bastante polémico. Según Zulema, la muerte de su hijo fue el tercer atentado, es decir, que continuaba los 2 atentados que mencioné al principio, la Embajada de Israel y la AMIA. Varios exfuncionarios piensan lo mismo, que todo fue un ajuste de cuentas por parte de Siria por pactos no cumplidos del presidente Menem. Todo habría surgido en el 1988, cuando Menem se reunió con el ex dictador Hafez al-Assad, en ese entonces presidente de Siria, para conseguir dinero para su campaña presidencial. Menem recibió varios millones de dólares, dicen que 8, pero a cambio, Hafez al-Assad le pidió que Argentina le proveyera un reactor nuclear a su país, cosa que Menem no cumplió. La misma teoría maneja el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, que incluso también relaciona a Yabrán con todo esto. ¿Se acuerdan de él? Menem ya sospechaba que en los 2 episodios anteriores, en los 2 atentados anteriores, el de la AMIA y el de la Embajada de Israel, algo tenía que ver el tema de que aparentemente él no había podido cumplir con un pedido de Hafez al-Assad respecto de que le diera protección o que le satisficiera los países los pedidos que le hacía Yabrán. ¿Había relación entre Yabrán y Assad? Sí, a mí no me cabe ninguna duda.
Pero lo más curioso empieza ahora. Varios testigos que podían declarar en esta causa, presuntamente a favor de Zulema, la madre de Carlitos, murieron en extrañas circunstancias en un lapso de no más de 2 años. Insisto, parece una película, pero no lo es. Te aviso que los nombres pueden estar errados. La información que hay es bastante confusa, pero sí está confirmado que hay entre 11 y 14 testigos muertos. Hay entre 11 y 14 testigos muertos. Y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Creo que el juramento debería ser distinto. El juramento es igual para todos. Si así no lo hiciere, Dios y la nación me lo demandan. Y yo creo que fue a verlo a Hafez el-Assad antes de ser presidente, y a mí me da la impresión que Hafez el-Assad le pidió a Menem que lo que Yabran le planteara, que él se lo respondiera afirmativamente. Sigo pensando que en cada corrupto se identifica un traidor a la patria. Hay que tener en cuenta que a gran escala son 2 casos que están estrechamente relacionados entre sí, pero son juzgados como 2 causas distintas. Ahora sí, sin dar más vueltas, empecemos con el tráfico ilegal de armas y las explosiones de Río Tercero. Entre 1991 y 1995, quien era presidente en ese entonces, Carlos Menem, firmó 3 decretos secretos donde se autorizaba una venta de unas 6.500 toneladas de armamento de guerra a Venezuela y Panamá. Pero pequeño detalle, esas armas iban para otros lugares, con solo decir que Panamá ni siquiera tiene fuerzas armadas. Esas armas en realidad estaban siendo enviadas a Ecuador y Croacia. Y pequeño detalle número 2, en ese momento Croacia estaba en guerra con Serbia y tenía un embargo dispuesto por la ONU para la venta de armas. Por otro lado, Perú estaba en una especie de guerra no declarada contra Ecuador por la cordillera del Cóndor, y Argentina era garante de paz del Protocolo de Río de Janeiro de 1942. En pocas palabras, no se podía vender armas a ninguno de esos 2 países, era ilegal, y por eso se camufló la venta simulando que eran enviadas a Panamá y Venezuela. Para ser más precisos y para que te des una idea, estamos hablando de unos 8.000 fusiles, 36 cañones de 105 y 155 milímetros, 10.000 pistolas, 350 morteros, 50 ametralladoras pesadas, 58 millones de balas, 45.000 proyectiles de cañón, 9.000 granadas y 200 toneladas de explosivos. A raíz de la denuncia penal, el fiscal Carlos Stornelli comenzó la investigación. Los jueces a cargo eran Jorge Urso, Julio Speroni y Marcelo Aguinsky. Y la investigación avanzaba, hasta que a las 9 de la mañana del 3 de noviembre de 1995... La fábrica militar de Río Tercero explotó, destruyendo por completo la fábrica y al menos 3 barrios de la ciudad. La onda expansiva se sintió a unos 5 kilómetros de distancia. Fueron 3 explosiones que generaron que cientos de esquirlas, municiones, bombas y partes de proyectiles, literalmente, lluevan por toda la ciudad. Tranquilo que no pasa nada. Mira, una bomba que explota en la Firma. Tranquilo. Señora. Por el otro lado. Dale la vuelta. Súbete ya, agarre. Suba. No llores, mi amor, no llores que estamos todos vivos. Sácalo de acá. Unos 30.000 proyectiles comenzaron a caer frente a colegios o hasta en los patios de las casas. Muchas personas comenzaron a huir hacia pueblos cercanos. El ambiente era casi idéntico al de una ciudad en guerra, con las consecuencias que eso significa. Vídeos de la escuela. Una bomba. Cuidado, vení, que eso no sabemos si ha explotado.
Vení. No te acerques. Precisamente, ese proyectil es uno de los que ha caído. Estamos a 5 cuadras de distancia y vemos como ese fragmento de proyectil está ahí, en el patio de esa escuela. ¿Por qué no van por el medio de la calle? Cuidado que hay granadas. Vayan contra las paredes. Contra las paredes. Los vehículos están destrozados y han sido abandonados en los lugares en donde se los encontraba. Cuidado. Una de las personas Cuidado. que está herida. Ese proyectil que podemos observar es lo que impactó contra la pierna de la mujer que estaba en esta vivienda. Esta vivienda ha sido arrancada virtualmente de cuajo en la cuadra posterior al predio de la fábrica militar. Otro de los proyectiles que vamos encontrando a cada paso. Bombas de guerra sin explotar quedaron diseminadas por toda la ciudad. Ahora nos vamos, ahora nos tenemos un lugar seguro. No sea nada, después de que ahora puede pasar cualquier cosa. Cuadra más o menos de la fábrica donde fue la explosión primera. Terrorífico. Tremendo. Estaba en la escuela que está a 700. La nena me la mandaron sola de la escuela. Cuando pasó todo eso, cayó sola, se me dejó un bus. Y de ahí salgo yo a la calle, un auto me las carga. Me dice, señora, se las llevo. Pero no sé en dónde está. El mejor presidente del país en toda la historia, el primer gobierno de Menem. En toda la historia. Exactamente, bueno, lo qué? más... Pero esto es lo que quiero ir del punto que levantó Johnny, que es brillante. O sea, es así como yo estoy dispuesto a discutir la política. Desde lo moral. Desde lo moral. ¿Será qué es eso? Bueno, lo que estamos viendo acá, esto es una granada normalmente para ser lanzada desde aviones o en supuestos morteros. Esto es el fulminante normalmente llamado espoleta de tren de fuego. Lo que estamos viendo acá en el aire es el percutor. Y eso es toda la carga explosiva lo que va dentro de eso. O sea que esta está que uno la toca y corre el riesgo de que explote en el momento. No hay nadie. No ha quedado todo desolado, todas las casas que se caen, si usted mira alrededor están todas que se desploman. No hay nada para decir que se pueda quedar. 300 metros del polvorín, del epicentro. Esta es la parte de atrás de una de las casas que ha quedado totalmente destruida. Todas las casas en esta zona aledaña a la fábrica militar Río Tercero están de la misma forma. Y todo como reflejo de la explosión. Las esquirlas, las bombas esparcidas por el piso. Se le ha dado orden a la gente de no tocar, de evacuar el lugar, de no salir a la calle. Lo que nos ha pasado es algo tremendo, es terrible. Hemos perdido todo nuestro esfuerzo de tantos años. En total murieron 7 personas y más de 300 resultaron heridas, en lo que, según se dijo por el mismo Menem unos 10 minutos después de que se conoció la noticia, fue un terrible accidente. Unos 10 minutos después de que se conoció la noticia... Se trata de un accidente y no de un atentado. Ustedes tienen la obligación de difundir esta palabra. Ustedes tienen la obligación de difundir esta palabra. ¡Sospechosa la wea! Pero realmente, ¿fue tan así? A la fábrica militar de Río Tercero llegaban los armamentos para ser reacondicionados y posteriormente ser enviados a Ecuador, Croacia y Bosnia. Todo parecía indicar que la explosión tuvo como objetivo ocultar pruebas del tráfico de armas, así como también disimular el faltante de las mismas. Básicamente, el armamento que se vendía a Croacia y Ecuador era recolectado de unidades del ejército en todo el país. En la fábrica de Río Tercero se maquillaban, se ponían en contenedores junto a las municiones y se vendían. A ver, ¿tenés un calambre?
El mejor presidente del país en toda la historia, el primer gobierno de Menem. Al año siguiente, en 1996, uno de los presuntos traficantes, Diego Palleros, es citado por el Poder Judicial para declarar, pero escapó hacia Sudáfrica. El 8 de octubre de 1996, después de un accidente de helicóptero en el campo de polo, murieron los coroneles Rodolfo Aguilar y Juan Carlos Andreoli, junto a otros tripulantes. Lo particular de este caso es que en este accidente perdieron la vida varios e importantes testigos de la causa por la venta de armas a Ecuador y Croacia. El mejor presidente del país en toda la historia, el primer gobierno de Menem. En toda la historia. De más está decir de que la teoría de que fue un atentado para eliminar testigos jamás fue comprobada. Quien quiera abolir la democracia, levante la mano. Yo quisiera una especie de dictador militar como Juan Domingo Perón. Cuando te hacía desaparecer, seguías desaparecido. Y su esposa era Madonna. El 21 de agosto de 1998 declaran la causa ante el juez Urso el capitán Horacio Estrada. Lo acusaban de haber controlado 3 embarques que fueron a Ecuador. 4 días después, el 25 de agosto de 1998, es hallado muerto en su oficina, con un disparo en la cabeza. La hipótesis del suicidio nunca fue muy convincente. Cuando te hacía desaparecer, seguías desaparecido. Quien también declaró en la causa fue Lourdes Di Natale, secretaria de Mirzoma, que entregó a la justicia 4 agendas. En esas agendas tenía documentado prácticamente todo. Su denuncia fue clave para la detención del expresidente Menem, pero el 3 de marzo de 2003, Lourdes Di Natale murió al caer desde el departamento donde vivía, en el 10º piso de una torre en Recoleta. Tenía que declarar a los pocos días, y si bien se dictaminó que no podría haber caído donde cayó sin ayuda de un tercero, la causa permaneció caratulada como suicidio. Cuando te hacía desaparecer, seguías desaparecido. Y háblame de Menem como presidente. El mejor presidente del país en toda la historia, el primer gobierno de Menem. ¿Y entonces qué vamos a hacer? No podemos no votar, nadie hace eso. ¿Por qué no elegimos al candidato más ridículo y después lo inscribimos? ¿Qué tal yo? No, pero se acerca. Este candidato tiene que ser increíblemente ridículo. Hola, yo soy Pablo y salgo así porque, bueno, debo tener cara de estúpido. Nos vieron cara de estúpidos, pero no somos estúpidos. Y el 24 de octubre vamos a volver a mirar hacia adelante en la Argentina. 3 cosas que quiero que queden claras de la Argentina que viene. 1, el que las hace las paga. Nosotros vamos por una nueva doctrina de seguridad que es el que las hace la paga. 2, Argentina va a crecer. Los liberales, apoyados sobre un texto de Ayn Rand que se llama La ética de la emergencia, justamente lo que consideramos es que los más vulnerables les tenés que dar asistencia. ¿Por qué? Porque, digamos, si se te mueren... 3, conmigo el ajuste lo hace la política y no el pueblo. ¿Sabes por qué? Porque el liberalismo es el único que le dice al político que es un chorro. Conmigo $1, $1. El 4 de abril de 2001, ya con De la Rúa como presidente de la Nación, la Cámara Federal confirmó, por el tráfico de armas, el procesamiento de un exministro, de un ex canciller y hasta de un ex jefe del ejército, entre otros. Y tan solo 2 días después, Sarlenga, el interventor de fabricaciones militares, decidió hablar. Se quebró, dijo que era un traidor y contó todo. Dijo que Mirzoma, el cuñado de Menem, le contó que el dinero de la venta ilegal de armas iba destinado al Partido Justicialista y que, y cito textualmente, todos sabían cuál era el destino real del armamento. El primer gobierno de Menem fue el mejor gobierno de la historia. Finalmente, Menem fue detenido en junio de 2001. Se le otorgó prisión domiciliaria. Fue la primera vez en la historia argentina y durante un gobierno democrático que un expresidente era sometido a juicio. El que las hace las paga. Pero obviamente fue liberado en diciembre, 5 meses después, ya que no estaba aprobada la asociación ilícita. Muy tranquilo, confío en la justicia y bueno, yo sé que mi inocencia total y vamos a esperar. Y háblame de Menem como presidente. En 2004, Diego Palleros, quien estaba prófugo y quien es considerado el intermediario en el contrabando de armas, dio una entrevista donde dijo: Menem sabía la verdad sobre las armas. El mejor presidente del país en toda la historia, el primer gobierno de Menem. En toda la historia. Exactamente, bueno, lo más está, digamos, medido. Ana Gritti descubrió en un peritaje que el trotil no se enciende solo con el fuego y que necesita un detonador. Eso era algo clave, demostraría que no hubo ningún accidente y que todo fue intencional. ¡Vamos, Menem!
4 ingenieros fueron designados como peritos oficiales en la causa de la explosión de la fábrica de Río Tercero y concluyeron que el hecho fue programado y ejecutado por gente capacitada en explosivos y consciente de sus efectos. ¡Vamos, Menem, vamos, loco, vamos! Y después de eso, de que se dictamine que no fue un accidente, todo se tornó confuso. Es así como yo estoy dispuesto a discutir la política, desde el lado moral. El juez que estaba investigando la causa la dejó, quedó en manos de Diego Esteves, que ni siquiera tenía experiencia en derecho penal. En 2006, Esteves decidió cerrar la causa y sobreseer a todos los acusados, lo que produjo un escándalo que generó que se anule esa absolución y que se destituya a Esteves. Y ahí la causa comenzó a ir de mano en mano, con abogados presentando recursos y más recursos, intentando extender y alargar todo lo más posible. ¡Vamos, Menem! En 2007, la causa por las explosiones cayó en manos del juez Valentinuzzi, que procesó a Carlos Menem por las explosiones. En 2011, después de 3 años de juicio oral, tanto Menem como el ex ministro de Defensa Oscar Camilión y Emir Yoma fueron absueltos de los cargos de contrabando calificado por el tráfico de armas. No puede estar el presidente de la nación controlando a dónde iban las armas. ¿Cómo puede el presidente ir a la aduana a ver a dónde van a ir las armas? Pero 2 años después, en 2013, se apeló al caso, se revocaron las absoluciones y se condenó a Carlos Menem a 7 años de prisión y a Camilión a 5 años y medio por contrabando agravado, junto a otras 10 personas más. Una condena histórica, 7 años de prisión efectiva para el expresidente Carlos Menem. Es por la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador y no registra antecedente en democracia. Pero en 2017 se los terminó absolviendo, porque no se había cumplido el principio del plazo razonable para arribar a una condena firme. Muy tranquilo, confío en la justicia y bueno, yo sé que mis inocentes total y vamos a esperar. Sí, fue condenado, sobreseído, condenado, sobreseído, condenado y sobreseído nuevamente. Y si la Argentina es un país rico, ¿por qué el pueblo es pobre? Y por los corruptos. ¿Y entonces qué necesita la Argentina? Y un presidente que no sea corrupto. Es hijo de Eduardo Menem, sobrino de Carlos Menem. Estoy hablando del señor Martín Menem. ¡Vamos, Menem! Martín Menem es candidato a diputado provincial por el partido La Libertad Avanza, que como referente a nivel nacional lo tiene a Milei, a Javier Milei. O sea, yo soy amigo de Martín, o sea, con lo cual puedo dar testimonio de que es un ser humano verdaderamente maravilloso. ¡Vamos, Menem! Y como si todo fuera poco, lleva el apellido del más grande presidente de la historia argentina. Es un acto violento. ¿Me comprendés? ¿Qué querés que te diga? Esto es parte también de la casta. La casta no renuncia a los privilegios. Si tiene que elegir entre seguir robando y que se muera la gente, prefiere que se muera la gente con tal de no seguir robando. Gracias. Por otro lado, en 2014, el tribunal finalmente dictó sentencia por las explosiones de Río Tercero. Sí, 19 años después de los hechos. Se estableció que las explosiones fueron causadas intencionalmente y se condenó a 4 acusados: Gato, Cornejo Torino, González de la Vega y Franqui. Todos militares retirados e ingenieros, pero las condenas e investigaciones no fueron más arriba. Muy tranquilo, confío en la justicia y bueno. La voladura de la fábrica militar de Río Tercero fue con el objetivo de, como dije, ocultar pruebas. Perdona que me extienda en esto, No, pero está bien. el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. ¿Vos me podés decir dónde esos innombrables, porque yo no, a mí hasta yo no los puedo ni nombrar? Digamos, o sea, con lo que han hecho, digamos, la masacre que han hecho, han intentado exterminar al pueblo. Sin embargo, muchos documentos lograron rescatarse y gracias a eso, la investigación pudo continuar. Él puede no haber hecho todo, pero que hizo mucho nadie puede negarlo. Por suerte, este caso no quedó impune. Al menos hay algunos condenados y esperemos que más culpables reciban la pena merecida.
Respecto a la muerte de Estrada, se investigó durante más de 4 años, pero se terminó archivando la investigación. El caso de Lourdes Di Natale se reabrió en 2015, pero hasta ahora no hay ningún avance. Y por otro lado, salen del sistema los removidos, ya sea o los que se mueren, sí, o los que se curan, sí, o los que son testeados. Es importante que esto no se olvide, sobre todo porque aún hay juicios por delante. Toda una ciudad y cientos de familias quedaron destrozadas a raíz de este, en pocas palabras, atentado. Es un acto violento, ¿me comprendés? Ahora solo resta esperar y estar atentos a las novedades, esperando, como dije, que se haga justicia. Es cargarle el costo a nuestros hijos, a nuestros nietos, a gente que no votó, a gente que ni siquiera nació. Es inmoral, está claro que es inmoral. Sí. Él puede no haber hecho todo, pero que hizo mucho nadie puede negarlo. En 2017 se volvió a investigar a Menem por las explosiones y en teoría iría a juicio en Córdoba en febrero de 2021, si no tiene alguna excusa para la ocasión como todas las otras veces que lo llamaron a declarar. ¡Vamos, Menem! Como alguna enfermedad, edad o algún movimiento de sus abogados. Sin dudas, e insisto con lo mismo del principio, me parece uno de los episodios más macabros de nuestra historia y no logro entender por qué la mayoría no toma noción de lo que sucedió. Hay una frase que es muy sabia que dice: el que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra. En mi caso yo tengo bien claro a dónde quiero ir. Es una excelente pregunta, ¿no les parece? ¿Por qué los integrantes del partido de Milei no toman cuenta o no quieren tomar cuenta de un hecho tan aberrante y en cambio insisten en pretender reivindicar el indefendible y corrupto primer gobierno de Menem? ¿Me dejas hacer una...? la de las armas. Y eso, pues Dale. quería hablarle de eso Hacemos ya me voy. Vos dale, después, dale, no, cerramos vos lo con manejás. las armas. No, yo no estoy de acuerdo. Ha habido una operación ilegal de exportación de armas. Esto es un tema grave. El canciller Guido Di Stella reconoció la existencia de una triangulación en la venta de armas a Ecuador, teniendo responsabilidades, afirmando que se lo comunicó en su momento a las autoridades militares. Arturo Osorio Arana, ex embajador en Perú, quien envió un cable a sus superiores denunciando el hecho, no tiene dudas de la existencia del delito. Que hubo un delito no hay ninguna duda. Ahora, ¿y quién lo cometió? Bueno, eso el juez lo puede definir, pero evidentemente es en el ámbito de fabricaciones militares. Ahora, ¿y quién lo cometió? Bueno, eso el juez lo puede definir, pero evidentemente es en el ámbito de fabricaciones militares. Pero evidentemente es en el ámbito de fabricaciones militares. Yo que dije que iba a estar básicamente los liberales, dije que iba a estar el peronismo republicano, el peronismo federal, el menemismo, sí, y si los halcones Juntos por el Cambio quieren venir. ¿Y si Macri, ¿Y todo eso no es casta? ¿Parte de la construcción política no es casta? A ver, yo digamos, o sea... Bussi, por ejemplo. No, a ver, yo digo, puedo explicar cada una de estas situaciones. ¿Parte de la construcción política no es casta? A ver, yo digamos, o sea... Bussi, por ejemplo. No, a ver, yo digo, puedo... Y ha promovido junto a este sujeto llamado Carlos Kikuchi alianzas imposibles en todo el país. En lugar de elegir la militancia liberal que surgió en los últimos años, que son como 100.000 militantes, están haciendo acuerdos con partidos fascistas y neofascistas del interior, con gente que está pasada... Por ejemplo... Con Bussi en Tucumán. ¿Cómo se va a juntar con Bussi en Tucumán? Ricardo Bussi es el hijo del general entrerriano y ex interventor de Tucumán, Antonio Domingo Bussi, quien gobernó esa provincia con mano férrea durante el llamado proceso de reorganización nacional. La gestión de Antonio Bussi durante la dictadura tiene luces y sombras. Ahora, ¿y quién lo cometió? Bueno, eso el juez lo puede definir, pero evidentemente es en el ámbito de fabricaciones militares. Pero evidentemente es en el ámbito de fabricaciones militares. El Destape Radio. Y entonces así, queridos espectadores, es como llegamos a este punto en que, tratando de que Milei nos explique por qué considera el primer gobierno de Menem el mejor gobierno de la historia, terminamos llegando al delirante momento en que tenemos que darle la razón a El Destape Diario. Indefendible. La única diferencia entre Milei y Macri es que atrás de Milei hay un grupo de personajes procesistas, claramente procesistas, que trabajan esos intereses, y atrás de Macri está Martínez de Oz. O sea,
La diferencia es, uno piensa como Martínez de Oz y el otro piensa como Astiz, ¿no? O sea, son las dos diferencias. Y sé perfectamente lo que digo y de los personajes que hablo, ¿no? ¿Tienen nombre y apellido? Los conozco a todos. Los conozco a todos, sé quiénes son, sé cómo actúan. A ver. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Por qué será que Milei no puede sincerarse respecto a la familia Menem y la explosión de Río Tercero? Y van a buscar partidos retrógrados en cada provincia y decir, hechos son la cabeza. Y todas las fuerzas militantes que están esperando una orden para decir cuándo entramos en campaña, lo dejan a un lado. Esto que estalló ahora porque yo lo quise comunicar, dado que no hay más instancias internas para alertar sobre esta tragedia que está sucediendo. ¿Por qué será que desprecia su militancia de primera hora y en cambio elige hacer alianzas verdaderamente polémicas e indefendibles? Y entonces aparece en escena esta creación casi delirante, donde un montón de chicos desesperados, caen en la trampa libertaria. ¿Y qué herramientas tendrá el militante genuino que quisiera protestar y opinar acerca de semejante cosa? ¿Será que acaso Milei tendrá la capacidad de escuchar los reclamos de la gente que dice representar? Vos sos consciente que sos como una especie de rockstar para muchos jóvenes, ¿no? Que te idolatran los actos políticos, apareces casi incluso en tus apariciones, el león, tu fisonomía. Bueno, Pará, no, ya sé, renga. ya sé. No tenés miedo al culto a la personalidad. Las ideas liberales y el culto a la personalidad, el excesivo culto a la personalidad, ¿no te lleva a un posible colectivismo? No. La temática inicial de todo no era Javier Milei, presidente 2023. A mí me llama demasiado la atención eso, ese apuro, esa desesperación por llegar al sillón de Rivadavia. Y sobre todo veía un fanatismo que me hacía acordar a la cámpora de muchos jóvenes. Y yo desde el día 1 le dije a los jóvenes seguir ideas, no personas. Cuando empezaron a nombrarlo a Javier Milei como el hombre gris de Parravicini, dije, están del orto. Estaba todo envuelto no solamente dentro de una cuestión política, sino de una cosmovisión de cómo debía ser el mundo, porque en el fondo lo que el terrorista pretende es la toma del poder y es la imposición de sus ideas religiosas, de sus ideas políticas, de su visión de cómo debemos vivir los demás. De vuelta. A ver, aparte de esto, esto acá el amigo Viale debería saberlo, que en los escritos sagrados, ¿sí? Hashem, ¿sí? ¿A quién le deja las misiones más difíciles? ¿A quién? A los mejores. Está en las revelaciones, amigos. Fallas técnicas. Espere, por favor. Ok. Epa. Entonces, vamos por punto. O sea, eso es una autopercepción demasiado elevada. No, está bien. No, ¿sabés lo que pasa? Te van a decir mesiánico. Me importa un rábano, o sea, que me digan lo que quieran. O sea, el hombre Dios, ciego e ignorante, caminará a la Babel en superior ser, imponiéndose a las masas subyugadas que le admiran. Benjamín Solari Parravicini, 1972. Caminará a la Babel. Señoras y señores, regresan las caminatas de Javier Milei en la ciudad de Buenos Aires. Para todos ustedes que sean de la ciudad autónoma de Buenos Aires, aquí tenemos la convocatoria 16:30 horas en Chilavert y Avenida Piedra Buena en el barrio de Lugano. Estará Javier Milei recorriendo las calles. Si bien The Walking Dead es muy popular, no es exactamente una serie que cualquiera pueda tolerar. El colapso de la sociedad y el surgimiento de cadáveres hambrientos conocidos como caminantes son suficientes para desanimar a los espectadores que son sensibles al suspenso. El excesivo culto a la personalidad, ¿no te lleva a un posible colectivismo? No. Porque en el fondo lo que el terrorista pretende es la toma del poder y es la imposición de sus ideas religiosas, de sus ideas políticas, de su visión de cómo debemos vivir los demás. Pero bueno, menos mal y por suerte que Milei, a diferencia de Carlos Menem, no pertenece a una minoría religiosa ni va a pretender utilizar todos los recursos y la estructura del Estado para imponer su religión y perseguir y encarcelar opositores apenas consiga un poco de poder, ¿no? ¿No es cierto?
Dígame que no. Acá el amigo Viale debería saberlo. Estas demandas que yo tengo no son por haberme agraviado a mí, sino que tienen que ver con el delito de banalización del Holocausto. ¡Festeja el pueblo pirata! ¡Que me parió! Es decir, yo sé lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, y además tengo el coraje para hacerlo. ¡Dale, hacete el canchero, la concha de tu hermana, forro, hijo de mil puta! Ahora, no cae bien en la sociedad que usted persiga o le haga juicio a periodistas. Yo fui víctima. Pero, a ver, un juicio que me inició la señora Cristina pero de vuelta, Fernández Kirchner. es que el punto no es solo con periodistas, es con periodistas, No es de con un demócrata. cantante y ahora con un político. Es decir, y no es sobre lo que dijeron sobre mí, no es sobre mi persona, es por una causa mucho más importante. ¡Qué forro que sos, Román, y la puta me parió! Mucho más aberrante, que es la banalización del Holocausto. Entiendo lo que... O sea, el mejor punto es que no es contra periodistas, sino es contra los que banalizan el Holocausto, sean periodistas, sean músicos o sean políticos. Una reforma de la justicia donde Mendoza, el que la hace la paga. ¡Es una defensor, la puta que te parió! Digamos, una nueva doctrina de seguridad. ¡Estamos en la B! ¡Estamos en la B! ¡No! 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 ¡Festeja el pueblo pirata! Si yo soy presidente, les voy a contar algo. La embajada argentina en Israel la mudo de Tel Aviv a Jerusalén. Y ya que los fanboys de Milei tocaron el tema del hombre gris de Parravicini, ¿qué decirles de esos hipócritas que solamente interpretan las psicografías que les convenga a ellos para así reforzar su propio sesgo cognitivo y respaldar mesiánicamente sus tiranías? ¿Sabes por qué? Porque cuando el uno le hizo romper las tablas de la ley, las primeras, a Moisés, la primera palabra que pronunció, ¿cuál fue? Jerusalén. ¿Y sabes qué? Fue la capital que eligió el rey David. Por lo tanto, si yo soy presidente, anoten esto. Voy a llevar la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén. Seguimos conversando con él, te agradezco, Dipi. Qué título, ¿no? Dipi, estamos Es mirándolo una así. máquina, Lo tira estamos títulos. mirando así. El hombre será payaso, y será dueño y señor del mundo en payaso, cabello largo y papanatismo. Cabello largo, largo, largo. Tu fisonomía. Bueno, Pará, no, ya sé. ¿Ese pelo es suyo o es peluca? es mío. A mí me peina Eolo. El dios del viento. Hoy lo agarró el dios del viento, tal cual. Sí, sí. Tiene cara de ángel el turro, ¿eh? Pone cara de buenito, no es bueno. Andate esa silla que está más cómodo. No, ahí te veo mal apoyado, Te cambio la silla, vení. Te cambio la silla, no está buena esa silla. Babi, pará. ¿Estás bien? Yo me siento así por el tema de mi columna. Ah, bueno, ¿qué andas mal de la columna? Yo por la época que jugaba al fútbol, por exceso de entrenamiento, tengo distintas lesiones en la columna. Exacto. Y Javi, ¿qué es eso de que los vas a meter a todos en cana o que los querés fusilar a todos? Qué interesante sería, ¿no? Que empecemos a interpretar todas las psicografías de Parravicini y no solo las que nos convienen. Todo es de Dios, como tú lo eres, hombre terreno. Abandona ya el fetichismo, el afán de nuevos dioses, de nuevos conductores y de religiones nuevas, pues no serán. Aprende a ser de Dios y serás. Benjamín Solari Parravicini. El orden espontáneo. ¿Se dan cuenta que Adam Smith no se equivocó? En fin, vamos a terminar con este tema por el momento. Me gustaría que me dejaras tu opinión respecto al tema de este video en los comentarios. Y si sos nuevo por este canal y llegaste hasta acá es porque evidentemente o te gustó, te interesó algo del contenido o es que sos una persona realmente curiosa. En ambos casos aprovecho para comentarte que este pequeño video de 20 minutos es tan solo un recorte de un video ya emitido de más de 6 horas de duración.
Así que imagínate todas las cosas que vas a descubrir si miraras el video completo. Y no solo eso, sino que ese video hace parte de una serie completa del descubrimiento que está en pleno desarrollo. Así que si realmente te interesa este tema y todos los temas tocados por el Nostradamus argentino Parravicini, te recomendaría muchísimo que comenzaras a ver la serie desde el episodio número 1. Los suscriptores de siempre, agradecerles nuevamente por estar. Habrán visto que este video tiene algunos agregados muy interesantes. Aprovechen a compartir este video para que más gente llegue al canal y más gente vaya llegando mientras voy terminando el próximo estreno de la serie del descubrimiento, que no tardará en llegar. Así que compartan, suscríbanse, agradecerles a todos por mirar, por el interés, por llegar hasta el final y nos vemos en un próximo video. Adiós. Y para todos aquellos que me acompañan en dar la lucha contra los colectivistas hijos de recontrarremita que nos quieren cagar la vida. Así que les mando un abrazo grande y como corresponde. ¡Viva la libertad, carajo!